Recording La in OMS progress. estima mundialmente que existen entre 6.000 y 8.000 a 8.500 enfermedades poco frecuentes, basadas en estos porcentajes de incidencia, pero globalmente uno puede decir que a nivel mundial tendríamos entre 6 a 8% de la población mundial afectada con este grupo. O sea, cuando ya empezamos a ver las cosas así en forma global o general, ya vemos que no es algo pequeño, que no es algo de bajo impacto y que no sería algo raro de que encontremos en nuestra población. 6 a 8% no es poca cosa, ¿no? Y si esos números los extrapolamos en nuestro país, tenemos 3.200.000 habitantes con enfermedades poco frecuentes. Fíjense si va a ser poca cosa, ¿no? Bastante gente. Obviamente todas repartidas en este grupo de 8.000 patologías. Son invisibles, como recién les había mencionado, para el sistema de salud, para los médicos que no invertimos mucho en formación, ni desde las universidades, ni posteriormente en capacitarnos. Y la población misma les resulta invisible porque las desconocen y la gente que posee estas patologías, por todas estas situaciones, las pasa bastante mal. Vamos a tener el día del tabaco, el día de la diabetes, el día de no sé qué. Y bueno, estas patologías son realmente invisibles, se está tratando de cada vez aumentarlas más. Pero bueno, esa es la tarea que tenemos que lograr entre todos. Bueno, este es un chiste que en realidad no resulta tan chiste. Dice, lamento informarle que usted sufre de una enfermedad mortal. ¿Cuál, doctor? Es pobre. Bueno, resulta que la gran mayoría de estos pacientes que poseen esta carga de enfermedad, que ya hemos adelantado que muchas son genéticas, progresivas, degenerativas, multisistémicas, y bueno, la frutilla del postre es que con toda esa carga de patología probablemente el paciente no se haya desarrollado desde su ámbito personal y mucho menos profesional, y realmente tengan pocos recursos y los pocos que tenían ellos o la familia misma han sido gastados en esta odisea diagnóstica. O sea que muchas veces encima nos enfrentamos con pacientes de escasos recursos, que también complica mucho más las cosas. Bien, vamos a partir de la premisa de que no se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa en lo que no se conoce. Por más que yo tenga el paciente típico del libro al frente mío, si yo no tengo conocimiento de la existencia de esta patología, obviamente ni la vamos a pensar, ni la vamos a ir a machetear, ni la vamos a buscar, o sea, se nos pasa el paciente por el frente, ¿no? Así que bueno, la idea es que como médicos jóvenes que somos, todavía me incluyo en ese grupo etario, este, vayamos no solamente llegando a lo justo y necesario, sino leyendo más, yendo más allá del deber, diríamos nosotros, ¿no? No limitarse solamente a lo que nos corresponde de estudios, sino siempre al tiempo libre tratar de interiorizarnos, de leer. Hoy por hoy hay muchas series televisivas, inclusive, que hasta nos incitan a leer cosas que por ahí no hubiésemos leído en otra situación. Viendo una película, viendo una serie, sale la patología de no sé quién. Ajá, ¿y esto de qué se trata? Bueno, siempre tenemos que ir a buscar un poquito más allá. Vamos a ahora entrar en una charla, en la segunda parte. Esto no va a entrar en el examen, esto es un poco extracurricular. Este, una campaña que se estuvo haciendo hace unos años desde una fundación, que eso también es una herramienta, las fundaciones que se arman, ¿no? Desde familiares de pacientes o pacientes mismos, para tratar de lograr estos objetivos de aumentar la educación sobre estas patologías poco frecuentes. Hay una fundación que es ENUE, que se trata de enfermedades huérfanas, que justamente busca esto, ¿no? De interiorizar a los médicos, inclusive también a la población. Bueno,
Hoy vamos a hablar un poquito de un tema que espontáneamente yo creo que nadie lo va a ir a leer, así que lo vamos a introducir forzosamente. Lo que es mucopolisacaridosis. No sé si les sonará la palabra o no, pero vamos a hablar un poquito de esta patología. Entran dentro del grupo de las patologías de depósito lisosomal, que estaría dentro de los errores innatos del metabolismo. No sé si se acordarán algo de nuestras épocas de bioquímica, en la cual vemos cadenas metabólicas bastante extensas, que de un lado se produce un proceso que después pasa el sustrato en un producto que después es nuevamente metabolizado. Y bueno, todas esas cadenas tan engorrosas y complejas pueden fallar, y bueno, todo lo que falla puede ser manifestación de una enfermedad. Esto estaría dentro de este grupo de errores innatos del metabolismo. Resulta que, bueno, nuestros pacientes llegan a tener algún defecto Profe, genético, ¿sí? disculpe, Sí, ¿está mostrando alguna diapositiva? sí, ya pasé como 20, no sale Se nada. se quedó en enfermedades poco frecuentes. Entonces vamos a cortar, perdón, y ya vuelvo a activar. A ver, déjenme ver qué pasó. Menos mal que abrió la boca, doctor, tiene un 10 para el final. Bueno, bueno. No, porque sí pasó las diapositivas de Sí, enfermedades poco frecuentes, pero abrí el otro, pero pensaba que se estaba transmitiendo. Bueno, a ver, vamos a cambiar. Eso por usar esta computadora nueva. Tengo mi computadora viejita que es infalible. Bien, vamos a hacer primero, compartir toda la pantalla y después voy a abrir el otro programa. Ahí se ve la pantalla, ¿no? Sí, profe. ¿Se ve? Sí, bueno, ahora abro. Ahí se ve. ahora sí. Sí, ahí se ve Bueno, en nueve. perfecto. Bien, vamos a adelantar porque eso prácticamente no es nada. Ahí hay que llegar. Bueno, volviendo. Nuestros pacientes, por diversas causas, llegan a tener un defecto genético que eso va a generar un impacto en la producción de una proteína. Si esta proteína tiene una función enzimática, vamos a tener una enzima alterada que va a impactar en todas estas cadenas metabólicas que vemos acá ejemplificadas, que son bastante extensas, y esto se va a traducir en un problema en una patología que va a tener su fenotipo dependiendo de dónde actúa esta enzima alterada y que funciona en una cascada metabólica presente. Bueno, hoy vamos a hablar de las mucopolisacaridosis. Entran dentro de las patologías de depósito lisosomal, como recién les había mencionado. El lisosoma, que antes se consideraba como una especie de basurero intracelular o un estómago. La realidad es que tiene muchas funciones metabólicas, participa en la autofagia, en las organelas que están fallando, van ahí, se degradan. También hay un ida y vuelta entre la reutilización y el reciclaje de productos, y también muchas veces los defectos que uno por ahí dice, bueno, me acumulo únicamente este sustrato y falta este otro producto, y tengo patologías mucho más amplias que no son explicadas por eso, y es porque también este estrés intracelular de alteración de su homeostasis lleva también a un proceso inflamatorio crónico que también actúa impactando en las otras funciones celulares. O sea que esto puede ser el puntapié inicial, pero el proceso termina siendo mucho más amplio. Bueno, en forma grupal, las mucopolisacaridosis en su mayoría son de herencia autosómica recesiva, menos una que ya vamos a ver, la de Hunter, que está ligada al cromosoma X, ligada al sexo. Esto, que sea recesivo, también tenemos que empezar a entender lo que son la transmisión genética.
armando un arbolito genealógico, un familigrama, un pedigrí con nuestros pacientes de 3, 4 generaciones para arriba, podremos llegar a deducir, ¿no?, la forma de herencia prácticamente de todas las patologías. O sea que no lo vamos a hacer en todos, pero cuando hay sospecha de alguna enfermedad posiblemente genética, es bastante útil, ¿no? Esta es la clasificación de los errores innatos del metabolismo. Tenemos el grupo 1, que habla de errores del metabolismo intermedio, el grupo 2 del metabolismo intermedio energético, citoplasmático o mitocondrial, hay enfermedades que impactan ahí, y el grupo 3 de organelas celulares, que estaría dentro de ese grupo las de la patología lisosomal, la mucopolisacaridosis, como también otras más, como la enfermedad de Fabry, por ejemplo. Bueno, esto básicamente lo que ya vimos acá. ¿Qué son este grupo de mucopolisacaridosis? Hay una enfermedad por un defecto enzimático que lleva a un acúmulo anormal de los GAGs, que son los GAGs. Ya vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero son glucosamínglicanos. De bioquímica algo nos debe sonar. Esta acumulación lleva a que progresivamente existe una destrucción celular y una liberación al torrente sanguíneo, que después estos aparecen libres en la orina, que era una forma que antes existía como para diagnosticar, ¿no? Algo que no debe estar en la orina termina estando, ¿por qué? Por la destrucción celular y la falta de posibilidad de metabolizar estos sustratos. Tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas, ya las vamos a ver. La prevalencia es baja, de 1 en 22.500. Hay 7 tipos reconocidos. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de meternos en la patología en sí, del modo de transmisión, ¿sí? Este ejemplo que tenemos al frente es un patrón de herencia autosómico recesivo. ¿Qué pasa con respecto de esto? Cuando tengamos una patología recesiva, por un lado, vamos a tener que tener justo la mala suerte de que tanto la vía paterna como la vía materna tengan el mismo gen afectado, ¿no? ¿En qué situaciones aumenta esta incidencia? ¿En qué situaciones podríamos tener un aumento de incidencia de patologías autosómicas recesivas? A ver qué se les ocurre a ustedes. Cuando hay hijos entre familias. Exactamente, ya lo sabemos desde los perritos y de los gatitos y de qué sé yo, que no los tenemos que cruzar, ¿no? Entre hermanitos y madre, hijo, etcétera, etcétera. Y bueno, justamente viene a causa de esto. Todos tenemos genes recesivos potencialmente patológicos, pero al ser recesivos, si no se combinan con su mismo alelo, con otro gen mutado, y bueno, la patología no va a ser transmitida, vamos a ser portadores, y bueno, y esa situación se aumenta el riesgo justamente cuando hay consanguinidad o cuando hay lugares que son geográficamente aislados. ¿Qué quiero decir con esto? Por más que uno no detecte el riesgo directo de decir, che, tu esposa, tu marido es prima, hermana, es tía, no. También generaciones ancestrales también pueden tener la transmisión y eventualmente se pueden dar situaciones, ¿no?, en la actualidad. Pero bueno, dada la situación esta, ¿qué chances tendríamos de enfermar, de tener un paciente enfermo? Un 25% vamos a tener de hijos afectos, un 25% han heredado los dos genes sanos, no van a tener ni importación ni enfermedad, y un 50% van a seguir siendo portadores. No significa que de 4 hijos, 2 para acá, 2 para acá, 2 para... No, esto es cada hijo, las chances estadísticas van a ser así, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bueno, la situación por ahí cambia cuando es una patología que está ligada al cromosoma X, como la que recién les había dicho, la mucopolisacaridosis 2, que es la enfermedad de Hunter. En este caso, vamos al ejemplo del lado izquierdo de la pantalla. Tenemos un padre enfermo, ¿por qué? Porque tiene una X, que es la única X, la otra es una Y, ahí ya cambia la cosa, y la mujer XX sana. Bueno, ¿qué va a pasar? Este hombre enfermo
cada, cada mujer que tenga, indudablemente si es mujer es porque él puso su X, perdón, y la madre puso su otra X. O sea, toda mujer va a ser 100% portadora, no va a tener la enfermedad. Sí o sí va a heredar la X mutada más la X sana de su madre y va a ser portadora. O sea, toda mujer de un paciente que tenga una enfermedad ligada al X con un padre que sea el enfermo va a tener esta posibilidad de transmisión, ¿no? Va a heredar la X mutada, sí, porque si no hubiese sido varón, si heredaba la Y, pero va a heredar la otra X de la madre, o sea, va a ser portadora. En cambio, por el otro lado, vamos a tener que todos los varones obviamente han heredado la I de este paciente y son todos sanos y no portadores, no han heredado nada de la mutación. O sea que en síntesis, por este lado tendríamos todas mujeres portadoras y todos varones totalmente sanos. Vamos al otro lado, cuando la que tiene la aportación de la X es una mujer, la X mutada, ¿no? En esta situación, para no hacernos tanto lío abajo, tanto varones como mujeres que tenga esta mujer tienen el 50% de chance o de heredar la X sana o de heredar la X afectada, sea varón o sea mujer. La realidad es que va a ser 50 y 50%, ¿no? Vamos acá a los dibujitos, tenemos esta primera parte que hereda la X sana de acá, la X sana de allá, va a estar todo bien, la X sana de acá o la X enferma de acá va a ser portadora si es mujer. Pero si es varón pasa exactamente lo mismo. O sea, para no hacernos tanto drama con esas flechas de ida y de vuelta, la realidad es esta. Tiene un 50%, sea varón o mujer, de heredar la X enferma o la X sana, ¿saben? Armando, como yo recién les había dicho, el arbolito genealógico, podemos deducir si esto está ligado al X o es una enfermedad recesiva o si es una enfermedad dominante, que vamos a ver mucha más incidencia en todos lados, ¿no? Bueno, entrando un poquito más en la patología, la acumulación de los glucosaminoglicanos lleva, por un lado, a enfermedad visceral que se manifiesta con hepatoesplenomegalia, en compromiso del tejido conectivo, con deformidades esqueléticas y articulares. Si algo nos tiene que quedar de esta clase, son las manos estas, llamadas manos en garra. Son manos que están ahí encogidas, que es muy, muy sugestivo de esta patología, ¿no? Y no en todos, también el impacto en el sistema nervioso central y periférico también, ya vamos a ver. No en todos, ya vamos a determinar que hay diferentes formas y a su vez diferentes grados de gravedad. Bueno, clasificación. Pregunta de examen. Yo les digo, dígame en el cuadrito este hermoso que figura de las mucopolisacaridosis. Mentira, esto no, nadie lo puede saber. La idea es que veamos que existen diferentes grupos, 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9. Parece que no sabemos contar los médicos porque nos estamos salteando algunos grupos y la realidad es que en el tiempo se han ido reclasificando. Patologías que parecían otro grupo terminaron siendo del mismo y se fueron rejuntando y demás. Pero básicamente hay nombres históricos que hoy por hoy se trata de ir dejando de lado y se trata más que todo de hablar de la deficiencia enzimática que hay en cuestión. Pero bueno, fuera de todo esto que es un poquito confuso, engorroso, esta última columna es lo importante, que muchas ya tienen un tratamiento de reemplazo enzimático disponible, siempre y cuando lleguemos a esa ventana terapéutica, ¿no? Así que bueno, importante como grupo diagnosticarlas. ¿Qué son los GAGs? Moco, material proteico principalmente y polisacárido, repetición de moléculas de azúcar. Estas son cadenas que tienen más que todo funciones de sostén. La vamos a encontrar donde en la membrana basal de los capilares, de los vasos sanguíneos, también en las membranas basales de los epitelios y también en el tejido intersticial, el tejido junto con los colágenos, está también estas cadenas de GAGs.
Algunas les sonarán por ahí de bioquímica, condritin sulfato, dermatan sulfato, heparan sulfato y heparin. Vamos a ir mencionando algunas características de cada uno, no es la intención que sepan de todas estas, pero sí globalmente. La tipo 1, acá nos vamos a detener un poquito porque se repite bastante en las otras. Vamos a tener manifestaciones oculares y auditivas, cataratas y otitis a repetición, que puede ser la punta de ovillo para el diagnóstico. Si yo tengo un paciente pediátrico que vive otitis y no se mete en la pileta, tiene un desarrollo de una catarata precoz, temprana edad, y bueno, tengo que pensar en esta posibilidad de patología, ¿no? Manifestaciones respiratorias, obstrucción de vía aérea. Estos pacientes tienen un cuello corto, tienen una vía aérea muy mala, hacen un patrón obstructivo por compromiso de la vía aérea superior, pero también hacen un patrón restrictivo. ¿Por qué? Porque tienen un tórax que tienen cifoescoliosis, tienen las costillas ensanchadas, horizontalizadas y también les cuesta expandir, ¿sí? Son de baja talla muchas veces los pacientes. Así que bueno, y hacen sinusitis y rinitis a repetición, que es otra posibilidad también, otra ventana diagnóstica en estos pacientes. Las manifestaciones cardíacas, tenemos displasias de válvula mitral y aórtica, hipertrofia ventricular izquierda. Una miocardiopatía dilatada también puede ser un motivo de diagnóstico de estos pacientes. Manifestaciones neurológicas, por eso un neurólogo es el quien les habla. Podemos tener pacientes con túnel carpiano bilateral, también en edades precoces, que no sería muy esperable de tener, y también compresiones de la médula espinal e impacto a nivel de las manifestaciones neurocognitivas. Lo de la médula espinal, esta acumulación del GAX lleva a una estenosis del canal raquídeo y también a la posibilidad de subluxaciones de la articulación atlantoaxoidea. Así que bueno, hay que tener cuidado con la vía aérea, hay que tener cuidado con el movimiento cefálico de estos pacientes. Las manifestaciones abdominales, yo recién les decía que nos acordemos mucho de la manito, que acá tenemos de vuelta los dibujitos, pero también otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta son las hernias umbilicales, hernias inguinales, inclusive a repetición. Estos pacientes son intervenidos y reintervenidos, tenemos que pensar en un problema de esa pared abdominal y justificado por este compromiso de los gags. Y finalmente lo musculoesquelético, contracturas articulares, sifosis dorsales, que no son muy comunes de ver en otras patologías, una sifosis tan baja, y las manitos en galla, dedos en gatillo. Esto de las manos, si encima le sumamos el túnel carpiano, estos pacientes pierden precozmente la facilidad de acción de sus manos con mucho más discapacidad. Bueno, en todas estas patologías, antes se pensaban que eran enfermedades pediátricas, una porque se manifestaban la mayoría en forma grave en pediatría, otras porque no habían tratamientos, nunca llegaban a edades tardías, pero la realidad es que empezamos a ver que hay formas que son menos agresivas o más lentas en su evolución y podemos llegar a tener pacientes ya más grandes que recién empiezan a tener las manifestaciones. Hay un espectro de clínica que en el caso de esta tipo 1 se hablaba de rápida, de intermedio, de lenta. Antes se ponían nombres propios, Harler-Shea y Shea. Bueno, en las formas rápidas teníamos formas con dismorfias severas. Ya vamos a ver después ejemplos en la fase de estos pacientes. La opacidad corneal, que ya les había mencionado, los órganos megalias, las disostosis múltiples, el retraso mental y muerte en la niñez, que rápidamente hacían pensar en alguna patología genética, ¿no? No sabremos por ahí capaz cuál es, pero ya sabemos que algo tiene el paciente. Hay unas formas intermedias, otras formas lentas que recién aparecen a los 7 a 8 años, que tienen inteligencia normal y sobrevida prolongada con manifestaciones somáticas menores. Ejemplos, en fotos, perdón. Ah,
vamos a tener paciente de la izquierda muy afectado, muy sindrómico, no sabemos qué tiene, pero algo tiene, macroglosia, cuello corto, las manitos ahí ya empiezan a perfilar en garra. El paciente del medio, poco sintomático, y el paciente de la derecha, un chico normal que usa lentes, no veremos muchas más cosas, ¿no? Que pasan por inadvertidos. En la tipo 2, básicamente lo mismo, lo que cambia es que no tienen opacidad corneal, que antes era un detalle que nos permitía hacer un diagnóstico diferencial, y también tiene un espectro que va de una forma severa llamada neuronopática y una forma menos severa, moderada, llamada no neuronopática. Una tiene un retraso mental severo con sobrevida escasa, 10 a 20 años, y la otra tiene una sobrevida mayor. Bueno, acá de vuelta ejemplos, pacientes muy sindrómicos a la izquierda, pacientes menos afectos hacia la derecha, que tienen una fase, ¿no?, de retraso mental, tienen hipertricosis a nivel de las cejas, la implantación nasal, la base de implantación es ancha, la macroglosia, todas características comunes a este grupo de enfermedades. La tipo 3, o enfermedad de San Filipo, en este caso, hay acumulación de paransulfato. Estos pacientes, a diferencia de los dos grupos previos, van a ver que no tienen mucho impacto en lo que es la fase, no son tan sindrómicos, son chicos que por ahí tienen un poquito de hipertricosis, hirsutismo, nos llama mucho más la atención, pero lamentablemente estos pacientes tienen una sobrevida escasa, 10 a 15 años, porque por el retraso mental severo y demencia progresiva que presentan. Son chicos que tienen hitos de evolución neurológica normales que después se frenan a los 3 a 6 años y empieza una regresión y una pérdida. Estos pacientes en su momento se confundían inicialmente con formas de autismo, con formas de trastornos generales del desarrollo, con disfunciones del lenguaje, etc. Pero bueno, terminan teniendo esta enfermedad severa. La tipo 4, enfermedad de Morquio, en este caso, a diferencia de las anteriores, se caracteriza por una hiperlaxitud articular, tienen una inteligencia totalmente normal, no se afecta para nada la inteligencia, sí el cuello y la talla corta, la opacidad corneal, las displasias óseas, con la hiperlaxitud. Estos son dos hermanos, fíjense en la fase, totalmente lúcidos, vigiles, pícaros, despiertos, no tienen ningún impacto intelectual, sí llama rotundamente la atención la estatura corta, y bueno, si uno hace maniobras se da con que tienen mucha hiperlaxitud. Tipo 6, Maroteau-Lemy. En este caso, básicamente comparte las manifestaciones de la primera y segunda que hemos visto, pero con una inteligencia dentro de todo normal. Así que bueno, es un dato bastante bueno, pero el tema del rendimiento social, si no tratamos la catarata o la pérdida de audición o el tema del túnel carpiano, se va perdiendo, ¿no? Esa interacción social. Acá tenemos una evolución a lo largo de la vida de un chico, a los 3 meses, al año, 6 años, 10 años, 16 años, 19 años, ya recibiéndose, fíjense, no tiene ningún impacto intelectual, pero sí toda la carga de dismorfias faciales que van incrementando con el pasar de los años, con un impacto también hasta en las piezas dentarias, ¿no? Bueno. Y hay otras formas de evolución lenta dentro de la misma, que fíjense en este chico, nada que ver la fase, pero también es portador de esta misma enfermedad, pero de una forma mucho más sutil, más lenta. Tipo 7, enfermedad Slade. En este caso, también tiene muchas dismorfias óseas. Antes se pensaba mucho en el diagnóstico, en los trastornos de la columna y las vértebras de forma oval o en pescados. Y tenemos pacientes con retraso mental, inteligencia normal o inteligencia normal,
pero hay una forma neonatal característica que es el hidrops fetalis de origen no inmunológico. Y bueno, básicamente tenemos formas más severas, otras menos severas, no vamos a entrar tanto en detalle. Y este es un hidrops fetalis. Paciente que nace ya tiene su hernia umbilical. Y la tipo 9, enfermedad de Natowitz. En este caso hay una descripción de un solo paciente, que no tengo ni las fotos. O sea que esto dentro del grupo sería todavía mucho, mucho más infrecuente, que básicamente tiene estatura corta, dismorfismo facial y masas nodulares periarticulares con una inteligencia normal. Pero bueno, yo quiero que quede el concepto, no tanto de saber pensar en cada tipo, sino del concepto del grupo, ¿no? La talla corta, la posibilidad o no de compromiso intelectual, lo que es la otitis, las cataratas, lo que es el túnel carpiano, las manitos en galla con limitación articular, y las hernias, más que todo a repetición, ¿sí? Diagnóstico. Hoy tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico dosando la actividad enzimática en un papel de filtro, lo cual nos resulta muy práctico. Yo estando en cualquier lugar, en cualquier consultorio, en el interior, en cualquier lado, si tengo la sospecha, junto las gotitas de sangre en el papel de filtro, hago que se sequen adecuadamente y eso lo puedo mantener conmigo meses hasta que lo pueda enviar y hacer analizar. Por un lado, las fundaciones como esta permiten que todo eso sea sin costos, desde la logística del traslado, como también así el análisis en el laboratorio de alta complejidad, y resulta una situación bastante práctica que no genera ningún costo agregado ni al paciente, ni al Estado, ni a la obra social, o sea que resulta práctico. Antes disponíamos también como método el dosaje de los GAGs en orina y ver a través de corridas electroforéticas cuál era el que se acumulaba en mayor medida y ahí poder diferenciar qué subtipo, deducir qué enzima estaba fallando, ¿no? Y finalmente también estamos ante la posibilidad de estudios moleculares que buscamos una mutación genética que muchas veces no es necesaria con, ya sabiendo el defecto enzimático, nos basta para el diagnóstico, ¿sí? Esto es un ejemplo de una corrida electroforética en orina, que vamos viendo las diferentes acumulaciones de los GAGs y ahí podemos deducir qué patología va a ser. Bueno, esto es un pequeño caso clínico, rigidez articular y artralgias lentamente progresivas que empezó a los 6 a 10 años y el diagnóstico inicial fue artritis idiopática juvenil. Bueno, un paciente con una evolución más lenta, formas más tardías, que a veces no son evidentes, ¿no? Se ve un chico totalmente bien, sano, no aparenta nada, eventualmente con el pasar de los años pueden haber algunos síntomas extra, y es importante que cuando pongamos un diagnóstico a un paciente, tenemos que tener algún grado de certeza o dejar abierta la posibilidad de otras cosas, porque si rotulamos a un paciente un diagnóstico inadecuado, amputamos la posibilidad de que ese paciente siga investigándose, siga viajando, siga explorando, siga viendo otras consultas, ¿me entiende? Si ponemos un mal rótulo, usted tiene tal cosa, y se termina ahí. Y bueno, muchas veces perdemos tiempo en eso. Esta es otra nena que también no aparenta tener grandes dismorfias. Sí, por ahí la talla estaba reducida, esperable para la edad, y ya perfila lo que es la hernia umbilical, ¿no? A veces los detalles son simples, las posturas de las manos ya empiezan a tener esa postura en garra, pero bueno, no siempre van a ser los pacientes tan sintomáticos o con las formas estas clásicas, ¿no? Y eso hace que tengamos que tener un mayor índice de sospecha. Estas enfermedades poco frecuentes llevan a que aprendamos como médicos a tener manejos multidisciplinarios, interdisciplinarios, y esto es importante que empecemos a armar equipos desde las diferentes perspectivas de las especialidades para tratar de brindar siempre una tarea de terapéutica y un seguimiento acorde a las necesidades del paciente, ¿no? Con un nivel adecuado, ¿no? Un nivel estándar adecuado. Yo no puedo saber todo, lo mismo que va a saber el cardiólogo, el oftalmólogo, el pediatra, el traumatólogo, el anestesista, o sea, cada uno tiene que contribuir desde su saber para
la mejor atención de nuestro paciente. Y ahí es donde vamos armando equipos. Siempre tiene que haber un médico de cabecera que sea el más comprometido, el que tenga más llegada con el paciente, sin evitando fraccionar al paciente. No es un ojo, no es una mano, no es un corazón, no es un riñón. Tenemos que tener esa visión general del paciente y cada uno aportar a favor. El manejo terapéutico, por un lado está el manejo terapéutico sintomático, las infecciones que ya dijimos que van surgiendo, lo neurológico, el túnel carpiano, eventualmente hidrocefalias obstructivas, lo audiológico, lo cardiológico, lo oftalmológico, ir parchando todas estas dificultades que van surgiendo para brindar mayor calidad de vida al paciente. Tener especial cuidado con el manejo anestésico, que estos pacientes, ya dijimos, la vía aérea es muy, muy dificultosa. Y ya dentro del tratamiento específico tenemos, por un lado está faltando una enzima, hoy tenemos la posibilidad de introducir esa enzima, y como toda macromolécula no puede ir por vía oral, sino va a quedar digerida por nuestro sistema digestivo, tiene que ser endovenoso. Todo lo endovenoso no atraviesa la barrera hematoencefálica, o sea que estas pacientes que tienen el impacto a nivel central no van a ser beneficiados si ahora se está utilizando algunos tratamientos intratecales, pero bueno, siempre es un riesgo todos estos procedimientos, como también así al que le toca tener las formas neurológicas. Hay otras opciones terapéuticas, que es el trasplante de médula ósea, si es que se realiza en edades muy precoces. Hay mucópolis que tenemos que hacer antes del año y medio de evolución de la enfermedad. O sea, por un lado, el diagnóstico tiene que ser muy, muy precoz, y por otro lado, todos estos procedimientos tienen una mortalidad elevadísima, del 50%. Y la realidad es que no es fácil plantear una terapéutica con un 50% de chances, o de curarlo, porque efectivamente se curan con estos trasplantes, o de terminar la historia ahí, ¿no? Y lo que está a la puerta de la esquina, a la vuelta de la esquina, son las terapias génicas, que ya no es algo de ciencia ficción alejada, sino que son cosas que ya estamos viendo que se están introduciendo, que ya se están probando, que ya van en fase de investigaciones avanzadas, y algunas patologías ya las tienen incluidas en su arsenal terapéutico, ¿no? Bueno, todo esto que hacemos finalmente siempre es a beneficio de nuestros pacientes, sean pediátricos, sean grandes, sean lo que fuese, y ellos no tienen la culpa de haber tenido casualmente esta herencia, o de esta enfermedad, o de tantas otras, y bueno, aparecer en este mundo con semejante carga. Así que bueno, nuestra función siempre como médicos va a ser de acompañar en buena hora si llegamos a un diagnóstico, para saber la historia natural de esta patología, y en buena hora si esta patología tiene una opción terapéutica, que como les mencioné reiteradas veces, tenemos siempre una ventana terapéutica a utilizar. Si llegamos tarde, llegamos tarde. Bueno, muy bien. Eso sería todo de la clase de hoy. No les quiero robar más tiempo. Recuerden, esto no es algo que va a ir en el examen, pero sí, la idea es abrirles un poquito la mente para que busquen cada vez estudiar más, interiorizarse más en las patologías de curso, de poco frecuentes, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entendió el concepto? Piensen en las hernias, piensen en la manito en garra, piensen en las otitis, sinusitis a repetición, en las cataratas precoces. Esos son signos de alarma que nos tienen que hacer investigar otras causas, ¿sabes? Bueno, muy Doctor, bien. Sí, yo quería consultar a qué hora va a ser el horario del final. no lo sé todavía. Eh, Debo tener por ahí algún mensaje que ya programan la disponibilidad
de aula virtual, a ver si lo encuentro, que sería el viernes 27, ¿no? No Sí, estoy errado. Bueno, vamos a ver Sí, qué profe. dice. Si tengo algún correo de aula. Acá tengo uno. No sé por qué no me lo abre. profe, Sí. ¿en qué temas tendríamos que hacer más hincapié? A las 2 de la tarde tengo el horario del aula, así que debería ser por esa hora. No, tienen que estudiar los Gracias, temas doctor. de las clases, a eso es lo que tienen que hacer más hincapié. Y como les digo, el examen va a ir llevando a donde tenga que llevar, no, no es una cosa rígida que yo le diga, bueno, al paciente uno le voy a preguntar esto, esto y esto, al paciente 2, vamos viendo, vamos viendo. La idea es pesquisar al paciente, digo, al alumno que no estudió, uno se va dando cuenta. Pero bueno, estudien las clases, lo que figura en el programa. Bueno, muy bien, nos estamos viendo en el examen, los que rindan, y me voy a comer. Así que bueno, ¿sí? Hiperpatía habla de una sensibilidad aumentada al dolor, que en realidad todo el examen sensitivo hay unos métodos que son objetivables, pero a nivel de consultorio es todo subjetivo. Eh, si a ustedes hoy les digo, che, no siento los dedos de esta mano, y ustedes me van a mirar y si me van a creer o no me van a creer, ya quedan ustedes. Eso tiene que ver con lo subjetivo, ¿no? Con la percepción del paciente. Hiperpatía es aumentada, ¿no? La percepción. Pero bueno, no deja de ser subjetivo. Hay métodos que está un método de cuantificación de la sensibilidad térmica y vibratoria, que se llama no me van a salir ahora las siglas de OCT. Pero bueno, hay pocos equipos en el país, hay 2 o 3, que resulta que hay un termonodo que se aplica directamente sobre la piel donde estamos examinando y vamos manejando para generar calor, frío o vibración. Y en ese contexto uno va viendo si el paciente percibe en los rangos que debería percibir, ajustado a la edad y al sexo, los umbrales adecuados, ¿no? Tanto a la temperatura, frío, calor, como a la vibración. Y ahí estaríamos evaluando fibras finas y fibras gruesas. Pero bueno, no es lo común que tengamos disponibilidad para hacer esos estudios. Así que bueno, por ahí nos llevamos de los subjetivos. Y hay muchos pacientes con causas psicógenas que no son simuladas. Bueno, está el paciente simulado que viene de- desde la cárcel, que dice, oh, no puedo mover este brazo, quiero irme a mi casa. Y están los otros pacientes que son psicógenos, que la manifestación no es algo voluntario. Pero bueno. Ujú. Claro, déficit. Sí, 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 déficit. Habla de déficit. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Chao, hasta luego. chao, Nos vemos profe, gracias Doc. por la clase. De nada, hasta luego, gracias.